La semana pasada volvió a Colombia el ex paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40. Fue extraditado el 13 de mayo de 2008. En Estados Unidos fue condenado a 16 años de cárcel por narcotráfico. Sabemos que aquí tiene 35 órdenes de captura vigentes, 38 medidas de aseguramiento, 1.400 y tantos procesos abiertos en su contra, sindicado de haber participado en algo así como 300 masacres. Pero Espinosa, hay un capítulo de su vida criminal que todavía no se ha escrito, el de las finanzas del Bloque Norte, del que él fue comandante. ¿Por qué se conoce tan poco? Gustavo, porque el señor Jorge 40 nunca quiso hablar en Justicia y Paz, no se presentó a 48 versiones libres a las que fue citado cuando ya había sido extraditado. Los magistrados tuvieron mucha paciencia e intentaron oírlo por 7 años, hasta que en junio del 2015 fue expulsado de esa justicia. Con decisión del magistrado doctor Gustavo Aurelio Roa, excluyó al postulado Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, del proceso de Justicia y Paz. Y por tanto, este señor perdería o pierde los beneficios que contempla o consagra la Ley 975 de 2005. El que hablaba era el fiscal Fidel Villamil, quien fuera director de Justicia Transicional. Por eso sus casos están ahora en la justicia ordinaria. Bueno, pero volvamos a las finanzas del Bloque Norte. ¿Qué tan grande era ese frente para los paramilitares, que sobre todo se movían en la costa norte del país? ¿Y qué tanto poder económico tenían, Espinosa? Según Mancuso, Gustavo, llegaron a tener 4.500 hombres en armas, uno de los frentes más grandes. Y sobre su segunda pregunta, ¿qué tan poderosos fueron?, se lo preguntamos a Lerber Dimas. Él es un investigador de la Universidad del Magdalena, ahora vive en Europa, por qué lo amenazaron y que lo explica con este ejemplo. Solo por poner un ejemplo en el tema del narcotráfico, 1 kilo de cocaína costaba alrededor de 4 millones de pesos en Colombia, en el Caribe colombiano. Poner ese kilo de cocaína en México costaba $22,000, $25,000. Y poner ese kilo en Estados Unidos costaba $40,000. El tema es que normalmente sacaban 1 tonelada. Y una tonelada diaria, es decir, que en la semana podían sacar fácilmente alrededor de 8 o 9 toneladas de cocaína, de modo que el volumen de dinero que llegaba por efecto del narcotráfico era absolutamente abrumador. Hace cosa de 5 años, Espinosa, la Corte le ordenó al Bloque Norte una indemnización a las víctimas de una masacre en el Cesar. Pues uno supone que si tanto acumularon en sus años de guerra, sobre todo por narcotráfico, van a cumplir con los pagos. Dígame que no me equivoco. Sí, tristemente se equivoca, Gustavo. Hace unos días un fallo de la Corte Suprema de Justicia decía que la plata y los bienes que han entregado los paramilitares en general, y por ejemplo el Bloque Norte, son muy escasos, sobre todo para reparar la magnitud de los daños. Entonces, si plata tenían y no la han entregado las víctimas, ¿dónde está esa plata? Aquí está Lerber. Pues la plata de los paramilitares está guardada, está en lingotes de oro. Hubo un momento en que la Sierra Nevada de Santa Marta se convirtió en un mercado de oro. Todo lo convertían en oro para luego guardarlo. Eso nunca se ha investigado. Hay mucha gente que tiene muchísimos lingotes de oro guardados todavía. Se fue a la ganadería, se fue a la construcción. Es decir, todavía también en zonas como Barranquilla hay muchísima concentración de la construcción que es producto del paramilitarismo. El paramilitarismo estaba presente en algunas zonas, pero pues también sacaba el dinero para invertirlo en ciudades y en grandes metrópolis. Caramba, lingotes de oro, dice Lerber. Espinosa, hay quienes creen que la guerra es muy costosa, que después de tantas batallas queda muy poquito, porque sostener un ejército se traga toda la plata. ¿Qué dice el investigador de los que opinan de esta manera para no cumplir? Pues le da en parte la razón, Gustavo, y tiene algunas cifras de lo que costaba mantener el Bloque Norte. La guerra es costosa. Un hombre en arma podía costar fácilmente 20 millones de pesos. Y el sostenimiento pues también es costoso. Pero aún así el ejercicio de la guerra es muy lucrativo. La mayoría de estos dineros se fue hacia las tierras. El paramilitarismo hay que entenderlo ante todo como un movimiento que se apropió de las tierras, compró muchísimas tierras. Uno no puede entender el paramilitarismo sin las tierras. Digamos que la tierra es al paramilitar como el hombre es al agua. Es más o menos una consigna que se puede pensar porque todos los procesos paramilitares están ligados a la tierra.
Sí, eso que dices clave, Gustavo. La tierra es al paramilitar como el hombre al agua. O como el agua al hombre, porque hombre al agua sí queda como si estuviera sí, es verdad. ahogándose. Claro que muchos de ellos se ahogan en sus propios pecados. Espinosa, además del narcotráfico, pues hay investigaciones que parecerían demostrar que los paras se financiaron cobrando a empresas que operaban en sus zonas de influencia. Incluso la Fiscalía cree que hay más de 190 empresas que les dieron plata entre el 96 y el 2004. Sí, así fue. Y sobre eso hay mucho por saber. Se lo pregunté a Lerber de qué otras actividades se financiaban y qué tanto se sabe de esas empresas. El Bloque Norte se financió absolutamente de todo lo que produjera y no produjera plata. Es decir, de las empresas legalmente constituidas, de los finqueros, de las fincas, de acuerdo al tamaño de la finca. Todo mundo tenía que pagar una cuota hasta de 100,000 pesos por hectárea de tierra. En la parte alta, en la parte baja, había unas tablas. El Bloque Norte tenía unas tablas para definir los precios, pero absolutamente todo el mundo pagaba un impuesto a la guerra que lo definía el Bloque Norte a través de cada una de sus estructuras y de sus frentes en las regiones donde operaba. Increíble todo esto que nos cuentan. Si Jorge 40 no ha querido decir nada por tantos años, pues es muy posible que la justicia todavía no sepa quién los financió, qué empresas, qué personas. ¿Sabemos en qué ciudades o en qué zonas están repartidos esos bienes que algunos sospechan, Espinosa, que el Bloque Norte todavía tiene? Sí, y le doy un dato, Gustavo. Si el señor Tobar Pupo, Jorge 40, quiere que la JEP le abra la puerta, lo primero que tiene que reconocer es que él mismo fue financiador de la organización paramilitar. Y luego contar en esa justicia quiénes más los financiaron. Por esto es que es clave esta información. Oiga a Lerber sobre su pregunta. Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, digamos que allí está el grueso de las inversiones del paramilitarismo que está en acciones, que está en locales comerciales, que está en negocios, que está en parqueaderos, y hacia el interior del departamento o de los departamentos pues está todo el tema de las tierras, es decir, el paramilitarismo y los jefes paramilitares son dueños de muchísima tierra, y ese es un tema que nunca se ha investigado. Entonces la tierra sigue siendo el elemento funcional para el paramilitarismo porque fue un acumulador directo de tierras despojadas, compradas de manera ilícita, apropiadas de cualquier forma, pero ellos se quedaron no solamente con las tierras, sino con las mejores tierras. Bueno, en los últimos días Jorge 40 envió una carta diciendo que quiere ir a la Comisión de la Verdad, está muy de moda, y contar todo lo que sabe. ¿En la JEP tienen todavía alguna posibilidad? Sí, Gustavo, le quedarían dos caminos. Uno, la apelación en la misma JEP, que ya está en curso, y otro, un proyecto de ley del senador Roy Barreras que le permitiría a personas como Jorge 40 aterrizar en la JEP. Les recordamos a los oyentes que quien hablaba era Lerber Dimas. Él es un investigador de la Universidad del Magdalena, probablemente la persona en esa parte del país que más conoce del fenómeno paramilitar del Bloque Norte, y que ahora justamente tuvo que irse a Europa porque está amenazado. Veremos qué pasa con esos caminos de Jorge 40, Gustavo, y qué tanto va a contar.